docente de química, actualmente trabajo en la ciudad de Medellín. Soy nacida en San Vicente de Chucurí, Santander, acá en Colombia. Y desde hace un año comencé a crear contenido sobre química y sobre toda la labor docente, y compartiendo también un poco lo que es el tema de nuestros estudiantes en el aula de clase y muchas problemáticas que se viven día a día. Entonces esperamos, bueno, o espero que lo que yo pueda compartirles realmente pues les pueda servir dentro del trabajo diario que como padres hacemos, porque también soy mamá, tengo 2 hijos, tengo una niña de 10 años, actualmente cursa 5º grado, y un bebé de 10 meses. Entonces la tarea de padres es una tarea compleja, siempre vamos a querer dar lo mejor de nosotros, y sin duda yo sé que estamos dando eso, pero pues no está de más de pronto compartir esas experiencias de otros padres o de profesionales que nos puedan como dar esa luz en algún momento en el que sentimos que de pronto no sabemos cómo mediar ciertas situaciones. Entonces, para comenzar, les quiero dar una frase importante. Los hábitos que adquirimos desde niños continúan en la adultez. Mire qué importante es que todo lo que nosotros hacemos desde que somos niños se va a ver reflejado en la vida adulta en todos los campos. Sobre todo en lo académico relacionado con la parte profesional, ya como trabajadores. Entonces, mi pregunta para ustedes es hoy, ¿cómo somos como adultos? ¿Qué es prioridad? Actualmente, ¿qué es prioridad para nosotros? ¿El trabajo? ¿Será mejor la familia? ¿Dónde quedamos cada uno? Mire que cuando uno a veces pensamos cuál es la persona más importante, a veces pensamos la mamá, el papá, la pareja, los hijos, y muchas veces nos dejamos a nosotros de últimos. Y en la tarea de padres, pensamos mucho en cómo vamos a mediar situaciones con nuestros hijos, pero lo primero es, trabajarlos nosotros porque somos ejemplo para ellos en muchos campos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar la temática de cómo equilibrar lo académico con la parte personal o emocional. Porque aquí hay que tener en cuenta eso. A veces nos enfocamos en que solo es lo académico, lo académico, lo académico, y nos olvidamos un poquito de tener un balance para que si nosotros queremos rendir en nuestra institución, también estemos emocionalmente bien, estemos felices, estemos alegres, y eso va a incidir muchísimo en los resultados, tanto académicos como en la vida diaria. Entonces, quiero comenzar contándoles un poquito de mi historia. ¿Por qué lo quiero hacer así? Porque siento que de pronto nos va a dar un poquito más de contexto sobre lo que vamos a ir trabajando durante ese taller. Entonces, yo desde que era niña fui una muy buena estudiante. O sea, siempre, desde kinder, la mejor, tengo diplomas de todos los grados. Y recuerdo que cuando era niña lo hacía por convicción, o sea, me iba bien por convicción, o sea, porque me gustaba, porque lo disfrutaba, porque realmente pues los conceptos los aprendía y memorizaba súper rápido. Entonces, inicialmente lo hacía por convicción y me alegraba mucho cuando me daban mis diplomas. Obviamente, a qué estudiante no le va a hacer feliz esa parte. Cuando ya empecé a crecer un poquito más en el bachillerato, que uno ya es como más consciente y uno ya busca como aprobación, porque mira que en la parte de la adolescencia, los niños y jóvenes estamos en ese proceso como de descubrirnos, de ver quiénes somos, de ver qué queremos, muchas personalidades cambian o inclusive nos vamos adaptando a nuestros compañeros, ay, que es que a este le gusta eso, también también. Entonces mira que en esa parte queremos también como descubrirnos, ver qué nos gusta y vamos cambiando en muchas facetas. Entonces ya en la etapa del bachillerato seguía siendo muy buena estudiante, pero aquí ya lo hacía un poco como por sentir ese agradecimiento o esa valoración de mis padres. Mira, mis hermanas no eran tan pilosas, o sea, a mis hermanas no les iba tan bien en el colegio, a mí sí. Entonces, esa parte de que mis papás dijeran, es que Tatiana es la mejor del colegio, a mí, eso sí, entonces tenemos que esforzarnos para que ellos lo sigan viviendo. Entonces, esa parte me gustaba mucho, entonces yo me esforzaba para sentir esa aprobación de ellos, esa valoración de ellos, y era muy chévere que ellos me dieran como ese lugar. Sin embargo, me pasó en varias ocasiones que en ciertos años no era como los mejores resultados en un área específica que se me dificultaba mucho, que era filosofía. Y cuando me dieron la calificación a mis papás y me han entregado boletines, obviamente el primer lugar, no sé qué, la profesora súper bien, Tatiana, le fue no sé qué, pero entonces en esa nota de filosofía tenía, en esa época o en mi colegio se calificaba como excelentes
sobresaliente, aceptable, era por letras. Entonces, excelente era como el 5, acá en Colombia 5 es la máxima nota, sobresaliente era como la siguiente, y así. Entonces, aceptables yo nunca sacaba, o sea, para mí un aceptable era como si hubiera perdido la materia, pero en realidad es que uno la pasó como raspando. Entonces, de las 15 materias, tenía 13 excelentes y tenía entre esos un aceptable, cosa que nunca me pasaba. Entonces, más allá de que lo que yo esperaba era que mi mamá me dijera como, ay, muy bien, tal, como siempre pasaba. Entonces me dijo, ¿cómo es que tienes 13 excelentes y no tienes 15 excelentes? ¿Por qué? ¿Qué pasó en esos dos? Entonces yo decía para mí mismo, o sea, ¿cómo es posible que cualquier papá se sentiría feliz, orgulloso de que su hijo sacara esas notas y tú en vez de decirme, ve, te esforzaste, qué bueno, me estás diciendo, ¿por qué no sacaste todas excelentes? O sea, como reclamándome toda como, y yo dije, venga, o sea, ¿por qué? Entonces esa presión empezó a crecer un poco más en mí, no porque mi mamá me lo impusiera directamente, porque mira que eso solo pasaba en la entrega de boletines y pasó muy pocas veces, sino porque yo me metí en la cabeza de que tenía que ser 10 de 10, 15 de 15, o sea, era la nota perfecta. Entonces yo empecé a crearme una presión constante, y yo era mí misma, y es que no puedo salir, y es que me invitan a salir, no, yo no puedo salir, tengo que estudiar, vamos a tal parte, no, yo no puedo, tengo que hacer eso. Entonces mi día a día se volvió en una serie de actividades constantes sobre estudiar, 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 estudiar. Sí están algunos proyectos que me gustaban, sin embargo, eso también me generaba mucho estrés porque tocaba cumplir, porque tocaba ensayar, porque tocaba hacer. Entonces yo de lo que recuerdo de mi adolescencia, no recuerdo realmente haber tenido como momentos de ocio, o sea, como que yo haya dicho, ay, hoy voy a dedicarme a hacer tal cosa que me gusta, voy a sacar un momento de mi día para hacer esto que me gusta. No, es una lista interminable de cosas por hacer. Y en la medida en la que fui llegando a grado 11, se me metió más la presión porque yo dije, tengo que entrar a una universidad pública. O sea, si yo no entré a la universidad pública, yo no iba a estudiar. O sea, yo ya lo sabía, la economía no estaba para yo pagar una universidad privada, y si no entraba a una universidad pública, pues imagínense ustedes. Entonces yo dije, tengo que esforzarme más, tengo que en mis tiempos libres estudiar para un pre-IFES, y yo me empecé a generar una necesidad y una presión constante, que yo desarrollé ansiedad, pero que yo no sabía que tenía ansiedad. O sea, yo vine a saber que tenía ansiedad mucho tiempo después, porque yo dije, pues es normal sentirse así, pero para mí normal, y después me di cuenta que no era normal. Entonces, mira que la diversión se fue como a un lado, yo me volví, eso sí tengo que decirlo, muy pila, me fue excelente en muchos resultados, fui la mejor bachiller de mi colegio, entré a la universidad pública. Durante la universidad, en una prueba diagnóstica, recuerdo, que nos hacían a principio de año, nos sentaron en un computador a responder preguntas. Yo sentí que las respondí bien, y el diagnóstico era que tenía ansiedad. En ese momento, yo dije, bueno, tengo ansiedad, no sé qué es ansiedad, pero bueno, me mandaron como a terapias con psicología dentro de la universidad, y me parecía súper bobo lo que nos ponían a hacer, porque era como, ay, respirar, y yo era en la clase como, sí, yo sé respirar. O sea, no le daba la importancia, cero. O sea, para mí era perder el tiempo. O sea, para mí todo era perder el tiempo. O sea, para mí hay que hacer, hay que hacer. Yo no, por ejemplo, no duermo de día. Hay mucha gente que hace el almuerzo y después se echa como una siestita, que la gente lo disfruta. Yo no lo hago. O sea, pero bien, venga, les digo, por eso les hablaba al principio de que lo que hacemos de niños se ve en la adultez. Entonces, yo de adulta no lo hago. No lo hago porque de niña no lo hice, porque no creé ese hábito y porque siento que pierdo el tiempo. Entonces es un proceso que yo vengo trabajando, ya les voy a contar más adelante cómo lo he venido trabajando. Entonces yo crecí con muy poquitos amigos, de hecho actualmente mis amigos son como contados con esta mano y de hecho el día de mi boda, porque yo me casé hace poquito, contraté a una de mis ex compañeras del colegio para que me ayudara a la organización. Y me dijo como, Tatiana, cuéntame, ¿quiénes del colegio vienen a tu boda? Y yo, esto, del colegio, nadie. Y ella, ¿cómo así? Pero si tú eras amiga, y yo le dije, pues sí tenía, o sea, yo soy muy sociable, yo en una reunión voy a hablar con muchas personas, pero de ahí que yo considere amistades con las que yo comparta, y yo considero así como, no. Entonces, ahí yo también como que ese día no puse como a reflexionar bien, yo casi no tengo amigos y no cultivé esas amistades desde el colegio, porque me centré en cosas que yo sentí que eran necesarias, y dejé todas las actividades de pronto de placer para mi vida a un lado. Entonces, ¿qué pasó en la vida adulta? Por eso hablo de la importancia de esto. Es que
listo, terminó el colegio, la universidad también fue como estudiar. De hecho, mi actual esposo lo conocí en vacaciones de la universidad porque yo mientras estoy estudiando no, o sea, cero como salir, o sea, como vamos de rumba, y yo, ¿cómo así? Tenemos parcial mañana, o sea, ¿qué rumba? Vamos a tal cosa, y yo, no, tenemos actividad, tenemos parcial, o sea, cualquier cosa, yo tenía que estar estudiando, entonces cero actividades con mis compañeros de la universidad. Mi esposo yo lo conocí en unas vacaciones, porque yo en vacaciones sí como que descanso un poquito, y esa vez mis hermanas me rogaron para que saliera con ellas, y bueno, al final salí, y esa vez pues como que lo conocí, pero lo que les digo, o sea, para mí, espacios como de hacer actividades extras, sé. Llego a trabajar, yo me presenté al concurso docente, mira que de todas maneras, de alguna manera yo no me arrepiento completamente de mi dinámica de vida, porque eso me ha permitido alcanzar muchas cosas en mi vida, entre eso pues haber entrado al magisterio, también tuve muy buenos resultados cuando presenté la prueba para ingresar al concurso docente. En la parte como que académica siento que me va muy bien y es por eso, por lo que más fui demasiado centrada, pero desarrolló otras cosas que más adelante les voy a contar. Entonces, llego a mi vida ya como profesora, trabajando en colegio, y yo era esa profe que hacía todo, o sea, yo quería todo. Entonces, hay que hacer esto, vamos al proyecto, empecé a dirigir el grupo de danzas, porque yo cuando estaba en el colegio también estaba en el grupo de danzas, dirigí el grupo de danzas en la tarde, los sábados, no importaba si hay que quedarnos los sábados, si hay que quedarnos, me trasnochaba, actividades para aquí, actividades para allá. Y al final del día, pues uno lo termina haciendo por lo mismo que le pagan y uno lo hace muchas veces por amor, porque esa es como su dinámica, pero en eso de yo hacer, yo empecé a descuidar a mi familia, o sea, a mi hija que ya tenía en ese entonces como 5 años, a mi pareja, a mis papás. Yo vivía en un pueblo diferente al de mis papás, entonces yo casi no los llamaba porque no me quedaba tiempo, o sea, mi jornada laboral y tal, cosas por hacer, entonces no los llamaba casi, se me olvidaba por completo. De hecho, se me olvidó muchas veces celebraciones importantes porque yo en mi cabeza con una lista infinita de cosas por hacer. Entonces, en ese orden de ideas, yo toda la parte personal la vine a descuidar de una manera increíble. Y yo les voy a decir una cosa que yo ahora actualmente me lo digo siempre, y es, en tu trabajo tú eres reemplazable, pero en la vida de tu familia no lo eres. Entonces, aquí empecé a darme cuenta de que había cosas que yo no estaba priorizando, pero ¿cuál fue lo que fue, digamos, esa gota que rebosó la copa que me hizo a mí caer en cuenta de todo eso que les estoy compartiendo? Y es, primero, eh, unos días antes, mi abuela estaba muy enferma, muy enferma, y me pidieron el favor a mí que la fuera a cuidar una tarde, porque ella nunca la dejaban solita. Entonces yo fui, la cuidé una tarde, pero yo tenía, en ese entonces estaba en la universidad, y yo tenía, creo que parcela el otro día. Entonces yo me senté, ella me hizo conversa un rato, pero yo me senté con el computador a estudiar. Entonces yo era estudiando, porque necesitaba estudiar. Mi abuelita en su cama, ahí. Eh, para mí en ese momento lo importante era estudiar. Mi abuela estaba ahí y yo pensé que ahí iba a seguir. 2 días después, mi abuelita se murió. Mi abuelita falleció. Eh, Ese día anterior, cuando yo estuve con ella, ella realmente estuvo pues bien, yo la vi bien. El día siguiente fue que recayó y ya después fue que falleció. Mi abuela, yo viví con ella durante la universidad, entonces para mí fue un golpe muy fuerte. Y yo dije, o sea, cómo yo estos días antes, pudiendo haberla aprovechado, pudiendo haber hablado con ella, o sea, para mí era como ser una mamá, o sea, todo, yo realmente no la aproveché. Entonces, para mí eso fue como un primer golpe. Pero, ¿qué fue como lo definitivo? En pandemia, nosotros estuvimos aislados de muchas personas. Yo estaba en un pueblo diferente al de mis papás. Entonces, pues yo seguía trabajando de manera virtual, pero yo no podía movilizarme. Ustedes saben que en esa época no se podía uno salir del pueblo, eso era un problema para que uno la dejara movilizarse. Bueno, la gente de acá de Colombia, no sé cómo se maneja en otros países, pero aquí era muy complicado salir y moverse entre municipios. Ya después, finalizando año, ya como que mejoró un poco el tema. La cuestión es que terminando noviembre, mi mamá le da COVID. Entonces ella se recayó mucho,
Yo hice el esfuerzo por ir a verla antes de que la hospitalizaran, porque ya la hospitalizaron. Hice el deber de ir porque yo sentí en algún momento de que si algo llegaba a pasar, pues al menos la había podido ver antes de. Entonces ella está, la internan y empezamos a hablar con ella de manera pues virtual, o sea, se podía hablar con ella por el celular. Sin embargo, yo seguía haciendo otras cosas, o sea, yo estaba también como esas actividades, había empezado un proyecto personal, estaba teniendo una tienda virtual, entonces yo estaba como muy colapsada de cosas del trabajo, porque como les digo, para mí el trabajo empezó a ser como lo prioritario, teniendo a mi mamá en el hospital con COVID. Entonces yo seguía trabajando, trabajando, trabajando. De hecho, el día que la tuvieron que intubar, ese día también estaba haciendo una capacitación, estaba súper ocupada. Me llaman mis hermanas como, Tatiana, ¿tú dónde estás? Que se estamos llamando. Y yo, no, estoy súper ocupada. ¿Cómo así? Si es que mi mamá tal cosa. ¿Ven? Y yo necesitaba tener señal, buena señal para videollamada, porque no se iba a hacer una videollamada con ella para hacer la intubación. ¿Qué pasó? Lo que les digo, prioricé muchas cosas teniendo a mi mamá en el hospital y mi mamá la intuban y a los 15 días mi mamá murió. Pasa la pérdida de mi mamá, que para mí fue un golpe supremamente fuerte, que yo me empecé a pensar, o sea, ¿cómo así? ¿Yo qué estaba haciendo mientras mi mamá estaba en una clínica? O sea, ¿por qué no estaba mi prioridad en pensar en ella? ¿Yo por qué estaba pensando en tantas cosas? A los 8 días de que mi mamá murió, murió mi papá. O sea, yo perdí a mis dos papás con una diferencia de 8 días. Yo no tuve como la oportunidad realmente de haber compartido sus últimos años con ellos. No recuerdo haberlos llamado tanto. No recuerdo realmente de haber estado presente para ellos, a diferencia de mis hermanas, porque yo estaba lejos y porque uno siempre piensa que cuando vaya a la casa los va a encontrar, porque cuando uno vaya a vacaciones ahí van a estar, como si el tiempo no pasara, como si fuéramos eternos, como que todo es importante y la familia ahí va a estar, porque cuando llegue a la casa ahí van a estar. El trabajo, no, no, eso es importante porque la plata, porque una cosa y la otra, pero la vida es muy fugaz. Yo tuve que vivir la muerte de mis familiares de frente para ver, para entender qué sí era prioridad para mi vida. De todo lo que yo venía desarrollando durante la niñez y la adolescencia en temas de presionarme, en temas de la ansiedad que me generaban los trabajos y el reconocer que había descuidado a mi familia por darle prioridad a mi trabajo, yo caí en una depresión que ustedes no se pueden imaginar. O sea, yo desarrollé un estado de ansiedad, o sea, de crisis de ansiedad constante y depresión súper profunda que tuvo que pasar casi un año para que yo pudiera superarlo, pero créanme que yo, o sea, sentí que yo de ese hueco no iba a salir, porque uno de lo que va cultivando en la niñez, en la adultez, continúa, son patrones de comportamiento los cuales yo hoy en día sigo trabajando porque de hecho pues, pues ser una mujer muy productiva, pero a veces me digo, espera Tatiana, otra vez vas a empezar en la dinámica de que esto, ¿dónde está lo que es más importante? Primero yo, ¿qué es lo que es más importante para mí? Yo, mi familia, Dios y el trabajo siempre va a poder esperar, porque les digo, eh, obviamente eso no significa que nosotros no vamos a ser buenos trabajadores, sí, pero teniendo como una organización del tiempo en el que podamos tener un balance de todo un poquito. Entonces, ¿qué cambiaría? Realmente yo qué cambiaría de todo esto que me pasó. Mire que les digo algo, o antes de que me pasara todo eso y que yo realmente sintiera lo que es tener depresión, porque yo antes decía, la gente que tiene depresión es que quiere tener depresión. O sea, la gente sufre porque quiere sufrir. Ella ya, sí, o sea, yo decía, la gente realmente porque no hace algo por ellos, o sea, porque no se haga algo que la haga feliz. Y es que es muy complicado, solo cuando uno vive una situación en la que tu mente va a 1000 por hora, con pensamientos intrusivos, con lo que a ti te desconcentra, porque cuando tú tienes un estado de depresión y ansiedad en la que estás con tu mente pensando en muchas cosas, tú estás aquí, pero tu mente está por allá pensando en el pasado, en el futuro y en todas las posibilidades que puedan existir, pero no estás presente. Entonces, mire que un estudiante que desarrolla depresión puede que me esté viendo mientras yo le estoy explicando, pero él no está presente, realmente no está viviendo presente. Y muchos de nosotros todos los días vivimos sin estar presentes. Vamos en el bus
y vamos pensando, tengo que hacer la comida, ay, ¿por qué no he hecho esto? Mañana tengo que levantarme temprano, pero no estamos, por ejemplo, disfrutando de ir en el carro y ver el paisaje, ver los árboles, sentir el viento en la cara. Eso es vivir presente, porque estamos ahorita, pero estamos pensando en qué hay que hacer, qué hay que hacer, qué hay que hacer, o qué pasó, qué pasó. Entonces vivimos en el pasado, recordando problemas que tuvimos, discusiones que tuvimos, situaciones que nos están angustiando, o en el futuro sobre qué hay que hacer, qué es lo que viene, tengo pendiente eso, el tiempo no me va a alcanzar, y no estamos en el hoy. Yo tuve que hacer mucha terapia, y actualmente todavía sigo yendo a psicólogo porque me parece que es lo mejor del mundo. O sea, uno tener un acompañamiento psicológico es lo mejor. Hay gente que dice, no, eso es para los locos, tan. No, realmente es muy importante poder aprender a gestionar emociones y a cuidarnos a nosotros mismos desde la salud mental. Entonces, ¿qué cambiaría? Primero, priorizar, que yo soy primero, que también tengo que tenerme en cuenta, que en mi ajustada agenda y en el quehacer diario tengo que decir en qué momento hay algo para mí, en qué momento de pronto yo, no sé, me voy a hacer una mascarilla o no sé, de pronto quiero ver una película que me gustó, formas de premiarme también por un trabajo que hice, o de pronto voy a salir a caminar un rato o voy a hacer ejercicio, que es importante también para tener una buena salud física, también ayuda para la salud mental. Cambiaría mi percepción sobre las calificaciones, porque los estudiantes que generalmente tienen demasiada presión o que tienen una presión que puede ser interna, o sea, de que ellos mismos se lo generan porque ellos consideran que las calificaciones lo son todo, o, o una presión externa de un familiar o papá que le dices que tienes que ser los mejores, que tal. Entonces, esa percepción sobre las calificaciones yo la cambiaría. Porque al final de cuentas es un número. Mira que a veces uno, en mi colegio, por ejemplo, no hay números unos, o sea, no se da como un boletín de que yo fui el mejor, no. Está simplemente como notas, pero no se sabe quién fue el mejor. ¿Para qué? Para evitar como esa competencia de, yo, ¿cómo así que fui el segundo? ¿Cómo así que yo fui el tercero? O sea, no, es que tengo que ganarle a fulanito el otro año porque es que, o el otro periodo, porque es que yo tengo que ser el número uno. Entonces, esa competencia por un número que al final de cuentas, pues como que no significa nada. O sea, una nota en realidad no significa nada. Se utiliza en el ámbito escolar para tener como una valoración de aprobación o desaprobación o qué tanto desempeño ha alcanzado un estudiante, pero un 5 en una nota, muchos estudiantes se la ganan y muchas veces no se lo ganaron por mérito. Muchas veces hicieron miles de cosas por ganarse en una nota alta y en realidad lo que ellos aprendieron fue muy poco. Entonces, el mejor estudiante del salón no siempre es el mejor estudiante, no siempre tiene las mejores habilidades. Yo conozco estudiantes que son los más pilos, que yo digo, uy, son niños para las mejores calificaciones, pero en la medida que uno los conoce, de pronto le hacen falta muchas habilidades, habilidades sociales, habilidades de pronto para argumentar. Muchos estudiantes son muy memorísticos, no tienen como la capacidad de argumentar. Muchos estudiantes de pronto no son tan disciplinados, pero ellos muy fácil la cogen, entonces no son los mejores, pero tienen la habilidad desarrollada y que yo digo, ese chico en lo que sea que haga, le va a ir bien, por más de que no sea el número uno del salón. Ser más amables con uno mismo. Mire que uno a veces con el compañero o con el amigo es como, ay, le pasó esto, no, tranquilo, todo va a estar bien, no se preocupe. Uno le dice al otro, ¿no? No se preocupe, esto es pasajero, pero uno, con uno mismo, uno no se dice eso, uno es como, ay, yo por qué soy tan tonta, uno porque no sé qué, yo porque no me esforcé, es que yo sí soy bruta. O sea, uno a veces se trata mal. Entonces, aprender a ser amables con uno mismo es algo importante, así como somos compasivos con el otro, ser compasivos con uno mismo y de cierta medida también aprender a ser flexibles. Y si estoy emocionalmente bien, todo funciona bien. Si yo estoy anímicamente bien, créanme que todo a mi alrededor va a funcionar. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que han tenido situaciones problemáticas, no sé, en su casa, por ejemplo, y llegan al trabajo y como están cargados emocionalmente de algo negativo pasa en el trabajo también. O sea, como que, no sé, me peleé con una compañera o de pronto como estoy alterada, cualquier cosa que me digan, yo voy a contestar de una manera de pronto no tan asertivo, ¿sí? Entonces empieza como a acumularse, yo, pero ¿por qué me pasa eso? O sea, me pasó esto y ahora me pasó esto, ahora me pasó esto. A mí me pasó de hecho eso. Yo empecé a tener momentos
de pronto que eran más como de la casa, y se empezaron a ver también problemas en el trabajo, problemas con los compañeros, problemas con los estudiantes, y yo decía, pero, o sea, ¿por qué vienen una y otra y otra? Es porque uno justamente está cargado, y con cualquier cosa termina uno explotando, se genera otro problema más con alguien que no tenía ni siquiera la culpa de lo que estaba pasando. Entonces, ¿cómo podemos ayudar ahora a nuestros hijos? Teniendo en cuenta todo eso que les estoy comentando. Primero, ser ejemplo. ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros? O sea, ¿cómo ven que ustedes manejan su tiempo? ¿Cómo ustedes les han hablado, o para ustedes cómo es la percepción respecto al colegio? De pronto yo soy un papá que todo el tiempo le digo es que tiene que ser de esta manera, es que en el trabajo también yo me exijo mucho, o lo ve de pronto haciendo determinada cosa y de pronto no, me enoja verlo desocupado. De misma manera, como yo me comporto, también yo cómo gestiono mi quehacer diario. Si ven de pronto los hijos en uno que sí se dedica tiempo, o sea, mi mamá sí se cuida, mi mamá hace ejercicio, mi mamá tan chévere, o de pronto siempre la ve como muy estresada, muy angustiada, muy hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Entonces, esto es lo primero, ser ejemplo. Segundo, ser apoyo. Es importantísimo que nosotros, pues obviamente, exijamos a nuestros hijos cuando corresponda, porque eso no quiere decir que nos vayamos al otro extremo, ¿no? Al otro extremo de que, ay, no hay que hacer nada, o sea, la vida hay que disfrutarla, entonces no hago nada, porque de pronto mañana ya no esté, entonces, mamá, ¿para qué hago tareas? Y de pronto, ¿para qué hago un meteorito ahorita en la noche? O sea, ni para qué hago la tarea. Entonces, tampoco llegar al punto de ser demasiado relajado. Entonces, cuando hay que exigir, obviamente hay que exigir, pero también ser empáticos, o sea, tampoco como llegar al punto de sobreestresar. Mira que un estudiante, dependiendo del grado, ya tiene como un cierto nivel de estrés en las responsabilidades en el colegio. Ellos ven, no sé, como 6 o 5 materias por día, entonces tienen como muchas cosas por hacer. Y si un estudiante es aplicado en su casa, de pronto va a mirar la forma de organizar el tiempo, pero entonces que nosotros como papás podamos como apoyarlo, como hacerle saber que cuenta con nosotros si en algún momento lo necesita, y no de pronto como sobrecargarlo más, que ya por sí, como les digo, el colegio tiene su presión, como papás no como ponerle esa carga que de pronto él va a sentir mucha más presión de la casa que realmente. Y mire, otra cosa importante, muchos estudiantes me han manifestado a mí que se sienten mucho más tranquilos en el colegio que en la casa. O sea, que llegan a la casa y no, llegar a la casa es terrible, llegar a la casa eh, es esto angustiante, llegar a la casa de pronto no me permite como trabajar, como que no tengo la paz, como que, o sea, ¿sí me entiendes? Yo llego a mi casa y ¿qué me genera mi casa? Mi casa me genera tranquilidad, puedo estudiar tranquilamente, me puedo sentir en paz, o más bien llego a la casa y no, qué pereza llegar a mi casa porque es que mi mamá empieza una vez con la peleadera y mi mamá empieza una vez con la angustia, entonces eso también carga negativamente emocionalmente, ¿sí? O sea, todo dentro de un equilibrio, no siendo al extremo de que no le puedo decir nada porque entonces ya lo voy a sobreestresar, pero tampoco de llegar al punto de que todo el tiempo la actitud sea de manera negativa hacia nuestros hijos. Cambiar la percepción de que si no eres el mejor del salón, no vales. Yo alguna vez subí un video hablando sobre eso, sobre todos los diplomas que tenía, y mi hija manifestaba que a ella le gustaría pues tener como todos esos diplomas para sentirse valorada. Y yo le dije, no piensas que un diploma te va a decir si eres buena o no eres buena. Yo ya pasé por eso, y ciertamente hay estudiantes, y ahora como maestra lo puedo afirmar, hay estudiantes que no son los mejores, puede no reciben su diploma, pero que uno sabe que son excelentes estudiantes. Entonces, esa percepción de que es que si no recibió el diploma de excelencia, entonces tú no eres valioso, hay que irla eliminando. Generar espacio de esparcimiento en la casa. Entonces, si yo quiero que mi hijo tenga un balance entre lo académico y lo emocional, también puedo generar esos espacios en mi hogar. Entonces yo dentro de mi hogar, de pronto en algún momento tenemos espacios para jugar, o sea, no sé, juegos de mesa, algún día a la semana salimos en familia a hacer un plan, vamos a caminar, o vamos a vernos una película de casa, hacemos crispetica, chévere, o sea, tenemos un espacio en el que podemos estar en un rol que no siempre es mamá, hija,
como en esa tónica de que yo mando y que tienes que hacer y lo académico, sino más bien como podemos conversar, podemos hablar, hay una buena comunicación, podemos hacer una actividad que nos relaje, ¿sí? Porque lo que les digo, o sea, cambiar esa idea de que si hacemos algo que nos relaje es perder el tiempo, porque en muchas personas está así como, no, ¿para qué nos vamos a poner a jugar, no? Qué juego ni qué nada? Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Entonces, mire, importante también tener esos espacios en nuestra familia en el que podamos sentirnos cómodos y esa buena energía que desarrollamos con nuestros hijos nos va a ayudar en muchos aspectos, en el que haya una buena comunicación, en el que nos puedan comunicar una situación, en el que podamos mediar algo. Y la comunicación aquí va a ser súper clave. Y ayudar a gestionar emociones. Que los hijos puedan hablar siempre de lo que les suceda con nosotros. Que nosotros seamos como su primer refugio ante un problema. Porque, ¿qué pasa? Y digo porque lo veo con mis estudiantes. Les pasa algo y se van es con el amigo que no tiene ni idea, el amigo que no va a saber aconsejarle, que le va a decir cualquier cosa y que de pronto la termine embarrando más y que ni por algún lado le va a contar a la mamá porque sabe que la mamá lo que va a hacer es regañarlo y el problema se va a poner peor, sino generar ese espacio en el que ellos nos puedan confiar, que saben, listo, yo me equivoqué, obviamente no voy a salir pues premiado de esto, pero que yo voy a poder decirle a mi mamá, mira, me pasó esto, o mi papá, me pasó esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué consejo me das? Que seamos ese lugar confiable en el que yo puedo ir, ese lugar seguro al que yo puedo ir cuando tengo una situación. Porque sobre todo pasa mucho en la adolescencia. La comunicación con los hijos se pierde muchísimo. El rol con los hijos empieza a ser otro muy distinto. ¿Por qué? Porque cuando los niños ya están más grandes, los papás nos descuidamos un poco, porque ellos ya son más independientes, ya como que hacen las cosas un poquito más solos. Entonces nos centramos en nosotros, nos centramos en nuestro trabajo, nos centramos en nuestro quehacer diario y de pronto no generamos esos espacios con esos hijos de hablar, de conversar. Mire que una de las finalidades de comer en familia es esa. Una de las finalidades de sentarnos a almorzar todos es generar ese momento en el que, bueno, ¿cómo te fue en el colegio? Cuéntame qué pasó, conversemos, o les cuento lo que pasó en mi trabajo, yo les cuento algo que esté viviendo. Esos espacios en los que podemos hablar, algo tan sencillo como sentarnos a comer, es un espacio adecuado. Muchas veces cada uno come por su lado, entre el afán que tenemos, porque o sea, no hay que decirnos mentiras, el quehacer diario es impresionante y como mamás tenemos muchísimas responsabilidades, pero poder tener presente que si bien ya son niños más grandes, también necesitan de nosotros, ellos les pasan muchas cosas en el colegio, todos los días les pasan cosas, entonces qué chévere que pueda haber una comunicación abierta con nuestros hijos para que ellos nos puedan confiar a nosotros de primera antes que a cualquier amiguito que de pronto no le va a dar el mejor consejo. Eh, Me gustaría, no sé, si tienen algún comentario que hacer, alguna pregunta, abrir como el espacio. Diego, no sé, dime tú. Bueno, si antes de las manitas arriba, pues primero nuevamente agradecerte por primero contarnos esa historia tan conmovedora de tanta resiliencia, de tanta fortaleza. Pienso que eso es de admirar. Segundo, con el tema de la crianza, tocaste temas fundamentales porque, digamos, la mayoría de los niños, incluso hoy con Maritza estábamos haciendo trabajo de campo en un colegio y nos contaban algunos que veían a los papás como algo que daba miedo, como una zona insegura, incapaces de poderles decir, venga, me siento triste, porque podrían decir, me siento triste y antes lo regañan más, ¿está? Porque ¿de qué tiene que sentirse triste? Si tiene techo, si tiene comida, ¿usted qué es lo que le está pasando? Entonces, esas son las situaciones que, digamos, se ven día a día y lo que tú comenzaste el tema, y es algo que Maritza ha trabajado mucho, muy fuerte, es el tema de que ese cambio comienza en uno como papá. Ese reflejo de lo que uno es como papá es el reflejo de los hijos lo que van a hacer. Y que una calificación, que una nota, no es sinónimo de qué tipo de persona es uno. Lo hablo en mi caso personal, acá las mamitas, yo soy un libro abierto con ellas. Yo en el colegio, yo no era de los que sacaba un 5. Yo pasé, incluso en la primaria, yo la pasaba con el código, con ese 8612, no me acuerdo el decreto, que eso no podía perder más de 6 niños en el salón, entonces solo perdían 3 y yo pasé así, toda primaria.
y no me, o sea, Lo pasaban de regalo. pasaban, yo decía, y porque le caía bien a los profesores, porque eso sí tengo como un hilito de caer bien. Y bachillerato, yo era deportista lucha olímpica y ni me la pasaba en el colegio porque competía, pero eso no, tenía otras habilidades que relucían como era el talento de comunicación, de socializar, que eso es lo que veíamos hoy en muchos colegios, chicos con notas de 5, pero incapaces de expresar cuál era su proyecto de vida. Entonces, esos temas que estás dando, excelente. Maritza, sigue, por favor. Sí, gracias, gracias Tatiana por compartir tu conocimiento tan valioso en este tema y este equilibrio que nos propones, pues que obviamente nos va a aportar a todos. Pero aquí hay una parte que es la que hemos estado trabajando, de que nosotros, hoy que ella nos cuenta su historia y nos dice lo que ella vivió, de pronto podemos sacar de ese inconsciente del cual hemos estado haciendo las cosas, porque uno no se da cuenta siempre, en todos los casos uno no se da cuenta que uno lo está haciendo, porque uno siempre hace lo mejor que puede. Entonces, cuando uno comienza a identificar estos aspectos de personalidad perfeccionista, de heridas de la infancia, de querer llamar la atención, de buscar aprobación constante, entonces dice, ay, a mí me pasa lo mismo que Tatiana nos acaba de contar. Ese es el valor de estas historias que estamos escuchando y más ella que al final nos da como este recorrido por los puntos a tratar. Entonces, cuando yo me doy cuenta es la parte más importante. Porque miren que cuando empezamos con la primera reunión de la escuela de padres, yo no sé si recuerdan que yo les preguntaba que cómo sabía yo que estaba siendo buen padre. Cuando miro a mis hijos, ¿qué hace que yo piense que son buenos padres? Y una persona contestó porque tiene buenas calificaciones, porque le va bien en el colegio, porque son destacados en el colegio, porque son muy juiciosos, porque hacen todas sus tareas. Entonces, ¿cuál es la importancia de eso? Que es la creencia que tenemos nosotros. Entonces, recuerden siempre, papitos, revisemos cuáles son nuestras creencias de cómo nosotros debemos. Entonces, es que yo le tengo que enseñar a mi hijo es disciplina y él tiene que aprender a hacer sus tareas y cumplir con todo porque así le va a tocar en la vida, en el trabajo. Claro que sí. Claro que es bueno que aprenda a estudiar y si tiene una muy buena memoria y si tiene habilidades, acompañarlo a descubrir qué más talento y más habilidades tiene. Pero lo que nos decía la profe, y es algo que yo resalto de muchas cosas importantes que ella dijo, es enseñarle a nuestros hijos que una nota no valora lo que ellos son como personas. Eso me llegó al corazón, profe, me pareció hermoso, porque es en lo que estamos fallando los adultos después. Entonces, llegar a un trabajo a querer pasar por encima de todo el mundo por un hábito que adquirimos de niño, ¿cierto? De que, bueno, usted no hace, hay un diálogo que está libreteado en las casas. Usted, Tatiana, no hace nada más en la vida que estudiar. Así es de que tiene que hacerlo bien hecho, porque es lo único que usted hace. Usted no tiene por qué irle mal en el colegio, porque usted no hace nada más aquí, usted no lava ni la loza. Entonces yo le hago todo para que a usted le vaya bien. Así es que ir identificando y en tu historia, pues creo que nos das varias herramientas para identificar aspectos importantes para que trabajemos desde el inconsciente, que es lo que estamos haciendo con las charlas que damos los lunes cuando no tenemos una invitada tan especial como tú. Te agradezco muchísimo tu valioso aporte para nuestra escuela y para estos papitos, los que están y los que van a ver la grabación. Seguramente desde acá vamos a estar supremamente agradecidos por darnos el insight. Ay, Dios mío, yo también puedo estar siendo perfeccionista como lo fue Tatiana y puedo estar induciendo a mi hijo al perfeccionismo. Así es de que muchas gracias desde acá, bendiciones y espero que puedas difundir tu mensaje cada vez a más personas para que vayamos cambiando el chip cultural y educacional y podamos entender que todos somos diferentes. Gracias. No, a ti por el comentario y mencionas algo que de pronto también es importante tener en cuenta y es que no todos los niños desarrollan las mismas capacidades cognitivas. El hecho de que un estudiante no sea el mejor en matemáticas no significa que sea un mal estudiante, simplemente que de pronto su habilidad del razonamiento matemático no es el fuerte, pero de pronto la tienen las habilidades lingüísticas. Por ejemplo, lo que les decía, mis hermanas no eran las mejores estudiantes. De hecho, mi hermana mayor era súper mala en matemáticas, pero actualmente es una excelente psicóloga.
ya desarrolló unas habilidades de pronto en otro campo y se desarrolla muy bien en la parte como psicóloga. Entonces, lo que les digo, o sea, simplemente el hecho de que un estudiante no sea el mejor en una materia, no significa que realmente sea mal estudiante, solamente que de pronto no tiene esas habilidades, pero las tiene en muchos otros campos. Entonces, también estar muy abiertos a eso, ¿sí? A que apoyarlos, obviamente, para que ellos puedan alcanzar los requerimientos para aprobar la asignatura, porque es como un requisito para graduarse, pero que de pronto cuando lleguen a la etapa de elegir su carrera, van a elegir ese campo de acción que realmente les va a favorecer. Tienes el micrófono cerrado, Diego. Sí, tiene el micrófono. Ay, gracias, qué pena. Entonces, imagínate que acá tenemos a Julián, él no es papá, él es hijo, pero él quiere coger herramientas para no replicar las experiencias que tuvo con sus padres. Entonces estás preguntando, hola, buenas tardes, tengo una consulta. ¿Cómo puedo mejorar la comunicación con mis padres si hace más de 3 años ni hablo con ellos? O sea, es un joven el que está preguntando eso, Sí. que no habla con sus padres hace 3 años. O sea, que ¿con quién vive entonces? Lo que sé él es independiente, su trabajo y todo eso, pero lo que hemos hablado, él quiere tener herramientas para poder, cuando él tenga sus hijos, no pasar por esa misma situación. Ah, ok, o sea, pasar por la situación, no como reconciliarse con los padres, no es el objetivo, sino poder tener una buena comunicación con los hijos futuros que pueda hacer. Es que uno cuando es adolescente le pasa mucho que uno con cosas pequeñas que pasan, que uno ahora lo ve pequeño, pero cuando uno es adolescente lo ve gigante. Y es que me regañaron por algo, entonces uno, ay, también quiero ir de la casa, ay, no me quieren, es que, o sea, uno es así de extremista, uno ya quiere desfinar así, fatal. Ya me regañaron y yo, y hoy por hoy, de hecho, los niños y adolescentes realmente tienen una percepción mucho más grande de lo que realmente es la realidad. Y por cosas que yo a veces los escucho hablar, no, es que yo quisiera atentar contra mi vida. Y yo digo, pero, o sea, espérenme. Sí, o sea, a ese nivel hay cosas que no son tan graves, pero que ya los hace inclusive pensar en esas cosas. Entonces, lo menciono ¿por qué? Porque muchas de las discusiones o los problemas que uno tiene con los padres es justamente por esa percepción de que algo es demasiado negativo al punto de que yo decido como tomar distancia. Eso no quiere decir que de pronto como padres ellos no hayan tenido como una situación o unas acciones negativas hacia los hijos. Entonces, ¿yo qué puedo decirle a esa persona para que no repita su patrón con sus hijos? Es darles como el espacio de que ellos puedan hablar con él. O sea, yo pienso que es eso. Y también, o sea, algo que es muy duro los papás, es muy duro, y es reconocer un error. Reconocer que hay cosas que uno le dice a los hijos porque uno se está muchas veces desdando con los hijos de una situación emocional que de pronto viene cargada de otro lado. Entonces, tuve un problema en mi trabajo, estoy muy enojada con mi jefe, estoy estresada, entonces de pronto llega mi hijo y me dice, mamá, quiero hacer tal cosa. Ay, no, ay, no quiero hablar con usted. Yo estoy ocupada, usted vaya a su cuarto, yo sigo acá en mis cosas y sigo uno pensando en su problema y en su problema, en su problema. Entonces, ese momento de llegar a mi casa, tengo que lograr quitarme ese malestar del trabajo, que es muy complejo, para mí es muy complejo de hecho, y poder ya como interiorizar en mi papel de mamá, a ver qué situaciones tienen también mis hijos, escucharlos, o sea, de que ellos se sientan con la libertad de poder comunicar las situaciones, porque es que es muy difícil, es muy difícil. Ellos llegan a un punto en el que dicen, yo no le voy a decir nada a mi mamá, uno para qué va a hablar con ella si ya no le ponen no cuidado, siempre está, y lo he escuchado a mis estudiantes. No, es que yo, ¿para qué? No, yo ni hablo con ella. Yo ya ni decidí no hablarle más, ¿para qué? Si le voy a contar algo y nunca tiene tiempo para mí. Entonces, es eso, o sea, tener presente diario, porque eso es una tarea de todos los días, de llegar a la casa y ponerme y dedicarle tiempo a mis hijos, así como lo hacemos de chiquitos que nos sentamos a jugar con ellos un rato, seguirlo haciendo durante la etapa más adulta, y, o sea, la adolescencia y tal, salir creciendo con ellos y generar esos espacios. Por eso les decía que es importante en la parte emocional que en mi casa haya en esos momentos en los que podamos inclusive jugar. Mira, cuando nos ponemos a jugar con nuestros hijos, así sea un parqués,
Pero una vez uno conversando de cosas que de pronto el niño tiene en la cabeza y le quiso contar a la mamá porque sintió que era un buen momento. Es que a veces no son todos los, o sea, a veces uno siente que no es un buen momento. Cuando uno quiere contar algo a la mamá y la mamá viene estresada para la cocina, peleando porque no se lavó la ropa, porque no bajaron el pollo, porque, y uno como que, como que no es un buen momento para hablar con mi mamá, y como que no encuentran el momento. Entonces, es generar esos espacios en el que yo de pronto estoy más tranquila, soy más relajada, y ahí de pronto se puede abrir ese momento para la comunicación. Bueno, hago una intervención y te doy la palabra, Lorena, porque mírate que a veces está esa figura de que los papás son perfectos y no se quieren mostrar muy perfectos, no cometen errores. Entonces, ¿cómo uno, como hijo, quiere decir, oiga, papá, es que me estoy tirando una materia porque no entiendo, si siento que mis papás son perfectos? Entonces, ahí es cuando uno dice, ay, no es el lugar para hablar. Eso me pasó a mí mucho tiempo porque mis papás no aceptaban errores, lo que tú decías. Entonces, si no aceptan errores, es el momento de uno decir, buscar ese amiguito que tú dices que no te va a dar el buen consejo y te va a decir, oiga, pues eso capa en clase, hermano, si no la entiende. O vaya al final del año, vaya y recupere qué es lo pasa. Entonces, esas son las situaciones que se pueden dar. Listo, dinos, Darín. Hola, buenas. Soy de Uruguay, soy maestra. Te sigo en las redes, Tati, hace ya un tiempo. Me encanta tus consejos, tus videos, todo. Soy maestra de, acá es primaria, tienen 7, 8 años. Y todo lo que cuentas, soy mamá también, tengo un hijo de 12 años. Y todo lo que cuentas me identifico porque lo veo en el aula y también porque lo vivo. Hay cosas que son bastante complejas y generalmente los papás tienen el costumbre de competir también. Como que preguntan, ¿y tu hijo ya caminó? ¿Tu hijo ya dijo las primeras palabras? Porque el mío sí, porque el mío sí, porque el mío ya caminó, porque el mío ya come solo. Entonces, esa competencia, ellos van creciendo y viendo esa competencia entre padres, porque escuchan, los niños son muy hábiles, y generan también esa competencia entre ellos mismos. Entonces, si fulanito ya sabe escribir solo, yo tengo que escribir y leer y hacer todo solo. Siempre un poco más, pero no porque me lo hace bien a mí, sino porque veo que el otro lo hace y es aquella competencia con el otro y no conmigo mismo. Entonces es importante que como papás los enseñemos a competir conmigo mismo. Bueno, no logro atarme los cordones, lo practico hasta lograr atarme los cordones solo. No sé escribir, bueno, ayudo a mi hijo a que lo logre. No decir, porque sos un burro, porque no sabes, porque no entiendes nada, porque no sabes hacer nada. Y algo que lo que decía Marisa es que también dicen, por ejemplo, no haces más que tu obligación. Cuando vienen a contarle algo bueno, algo lindo, no haces más que tu obligación. Saqué, porque acá la máxima nota ahora es 10. Entonces saqué 10. No hiciste más que tu obligación. O saqué un 7. No hiciste más que tu obligación. En vez de incentivarlo, felicitarlo y decirle, bueno, saqué un 5. Bueno, fue lo que alcanzaste. Vas a ver que en algún momento vas a lograr superar esa dificultad. Y también, por ejemplo, mi hijo, yo siendo maestra, tiene mucha dificultad en la parte de lengua, la parte de escritura y lectura, tiene mucha dificultad. Entonces, hijo de maestra y tiene dificultad en tal cosa. Entonces también eso, es siempre una competencia que hay que debemos cambiar el chip, debemos cambiar y hacerlo diferente. Capaz que, bueno, la crianza que tuvimos fue esa, bueno, no repetir, porque creemos, por ejemplo, tenemos el costumbre también de decir, lo heredó de mí que no sé matemáticas, lo heredó de mí que no sé, soy malo en lengua, soy malo en historia. Entonces, cargar al hijo con lo que no sé hacerlo, y ahí eso mismo ya lo limita, en vez de abrirles el camino e incentivarlos a superar esas dificultades. Porque todos los niños son diferentes, todos tienen habilidades, competencias diferentes. Es como el que publicaste de las palomitas de maíz. Todas explotan en un tiempo diferente. Y los niños también son así.
como las mariposas también. Todas salen son orugas primero, pero todas tienen su belleza. No, es difícil encontrar una mariposa completamente igual. Es muy difícil. Entonces cada una tiene su belleza. Y eso como padres también tenemos que incentivar y resaltar la belleza que tiene el niño y no resaltar aquello malo, porque no sabes hacer tal cosa, porque no te sacaste la mejor nota, porque no hiciste la tarea, ¿por qué no hiciste la tarea? ¿Qué te pasa hoy? ¿Te sientes bien? Dialogar. Y es verdad, estamos cargados de actividades, el estrés nos supera y nos olvidamos de esos pequeños detalles que lo son todo. Sí, así es. Uno en el día a día, lo que les digo, en el día a día es tantas las cosas que uno hace que, que descuidamos como esos espacios justamente para que uno sea el primero que se entere. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, que tengo que llamar a un papá para contarle una situación y el papá no tenía ni idea que esto había pasado. O sea, usted porque me contó, pero mi hijo no me había contado esto, mi hijo no me había contado este problema. Y esos problemas delicados y ellos nunca le contaron a los papás. Entonces, partiendo de ahí, partiendo de que ahora, el hecho de que nosotros como papás también podamos exigirle a nuestros hijos, porque obviamente eso no quiere decir que entonces no les digamos que tienen que hacer sus cosas en la casa, que apoyen, porque eso también va a generarle habilidades para la vida, y que tengan que hacer sus tareas, no significa que también podamos entenderlos un poco porque hay cosas o hay temas que se les van a dificultar, hay unos más que otros, y lo que mencionas es importantísimo, no todos desarrollan la misma habilidad a la misma vez, y no todos aprenden de la misma manera. Otra cosa importante, a veces de pronto en la forma en la que un estudiante aprende, con solo escuchar al profe, la cogió rápida, mientras que a otro le corresponde de pronto hacer un dibujo, una imagen, un ejercicio, un mapa conceptual, y esa es otra manera diferente. Entonces, si yo estoy como en ese pensamiento de que, ay, tengo que aprender igual que él porque él lo cogió a la primera, entonces yo soy un bruto, yo no sé nada, no. O sea, quitarnos esa percepción de cómo nos tratamos, lo que les decía, la forma en cómo nos tratamos es clave, no decirnos como que, y también lo que le decimos a nuestros hijos, porque también está como, ay, es que usted siempre, es que usted nunca es capaz, es que usted sí ve, eso es todo una pelea, es que usted tal, y siempre lo negativo, y decirles. Entonces, mi hermana le pasó una vez que le decían tanto que era bruta, que ella me decía, yo creo que yo sí soy bruta. Y yo, no, o sea, ¿cómo te vas a pensar? ¿Cómo te vas a creer eso? Entonces, muchas gracias por tu aporte, realmente muy valioso, muchas gracias. Bueno, entonces ya se nos cumplió la hora de tu valioso tiempo que estuviste con nosotros. Súper invitadas cuando quieras hacer cualquier espacio nuevamente. Ahí nos tienes en redes sociales. Te abrimos acá el corazón. Esto nosotros lo hacemos con mucho amor para que ustedes, las mamitas, sientan que hay un espacio de escucha, sientan que hay un espacio donde pueden poder ser quienes son, porque es que hay algo que comprendí y he comprendido. Nosotros en la fundación vamos a muchos colegios a dar las charlas de proyecto de día, pero comprendí una cosa y es que a nadie se le enseñó a ser padre. Entonces de ahí parte una cosa y es lo que les enseñó a los chicos en los espacios que damos, y es que nosotros tenemos que ver a nuestros padres siempre con amor, y cuando uno ve a las personas con amor, uno comienza a ver que no son perfectos y que pueden fallar, y así los padres también pueden hacer lo mismo. Entonces cuando hay esa comprensión y se ven como, sé que hay un respeto, sé que hay una guía, pero se ven como personas que son, puede llegar a una comunicación donde se pueden dar mucho, mucho, mucho valor. Te agradezco nuevamente, muchas gracias por este espacio, se nos cumplió el tiempo. No sé, qué pena si nos regalas acá, espérame un segundito. Ah, no, ahí levantó la mano, entonces estamos súper bien. Mil gracias a todas las mamitas también que participaron, a los papitos, a los que van a ver esta grabación. Varios se disculparon conmigo, como unos 15 papitos que todavía están trabajando, que se están esforzando para poder estar con sus hijos, pero que vean esta grabación y les mandamos muchas, muchas saludos. Entonces, profe Tati, que sigas teniendo ese éxito, que sigas, me encantó lo que... Chévere que de los seguidores tuyos también se están conectando acá, también este es un espacio para ustedes. Entonces, muchas, muchas gracias. Me encanta decir la palabra gracias, ya se dieron cuenta. Entonces, ahí te dejo. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por el espacio. La verdad, también me gustó mucho como tener esa forma también de conversar con otros papás sobre estos temas, porque yo pues suelo hacer como muchos videos y la información es como que yo la hablo, pero como que poco me hablan, como que poco tengo la oportunidad como de interactuar tú a tú, de reconocer y de conocer esas problemáticas. Sí, no, eso, acá nos vemos la realidad, acá vemos Sí, exacto. las formas de Entonces, sentir y lo bonito es que, mira, hay desde Uruguay, tenemos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, diferentes países que se están conectando, que supongo que cada país es una forma de criar totalmente diferente. Entonces, acá estamos aprendiendo mucho. Les mando a todas, a todos un abrazo fuerte. Muchas, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes, las otras mamás juiciosas. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias.